¿Qué secreto se esconde el proceso ancestral de los trapiches de caña en Guatemala? Entre el crujir de la madera y el aroma dulce de la melaza se esconde una tradición que ha resistido el paso del tiempo. Pero, ¿qué tan difícil es realmente extraer el jugo de la caña? ¿Y qué historias guardan estos lugares que parecen detenidos en el tiempo? Acompáñame en esta travesía y descubramos juntos el arte detrás de la molienda de caña. Dando inicio a un nuevo video, nos encontramos acá en Aldea del Oratorio. Con cada uno de ustedes vamos a conocer de las tradiciones de los trapiches de las moliendas de caña en esta bella comunidad. Así es que iniciamos con este video. En esta parte es donde se encuentran asoleando todo lo que es el bagazo de la caña. Se seca con la finalidad de volverlo como combustible para la elaboración de fuego. En la parte de acá es donde vienen a agregar todo lo que sale de la caña. Ahí se pueden dar cuenta ustedes que el bagazo es lo que se utiliza y también varios leños para la creación del fuego. Y acá pues se va cociendo todo lo que es el jugo con la ayuda de todo esto que ustedes ven en este momento. A este proceso que ustedes visualizan en este momento se le conoce como pichachear. Lo hacen con la finalidad para que no se tumbe todo el jugo y a la vez también esto ayuda a que se enfríe un poco con este proceso que utiliza acá este muchacho. En la parte de acá es donde viene a caer todo el jugo. Se utiliza lo que es un tonel, también una caneca, como así se le llama. Allá es donde está trabajando Milder. Él es el que está agregando la caña a lo que es los rodillos. Y hay un tubo que es este que toco en este momento, y aquí es donde viene a dar el jugo. En la parte de acá es donde se encuentra Milder, pero por lo regular a la caña también se le pega para que se aguade un poco y pues no cueste a la hora de ingresarlo a lo que es el rodillo. De esta manera es como trabaja el rodillo y así es como se va agregando la caña también. Las personas que trabajan acá en el trapiche también ayudan a lo que es arrear acá los bueyes para que no haya problema y vayan girando de una mejor manera. A este lado es donde viene a salir todo lo que es el bagazo. Esto es lo que se seca, como les comenté en un momento. Aquí donde viene a dar todo el jugo de la caña. Más para allá se encuentra el perol, donde en este momento pues con esto es lo que se pichachea. Les presento esa parte. En este momento pues acá el amigo se encuentra llenando lo que es 1 litro de lo que es el jugo de caña. Ya vinieron a echar lo demás acá, por eso es que se bajó completamente, pero esto se hace con la finalidad de que todo tiene su tiempo para poder acomodar acá el jugo en lo que es el perol y no se pueda tumbar. Por lo regular acá las personas vienen a trabajar desde horas de la madrugada. Me estaban comentando que vienen aproximadamente a las 4, empiezan a carrear la caña y de igual manera las personas empiezan a trabajar tipo 6 de la mañana. Esto se hace con la finalidad de avanzar acá en las moliendas de caña y que el trabajo pues esté a tiempo y no haya ningún tipo de retraso, iniciando a trabajar desde horas de la madrugada. La persona que se encuentra acá pichacheando, por lo regular pasa como 3-4 horas realizando este proceso, con la finalidad para que todo el jugo que está en el perol no se tumbe y esto ocasione problemas acá a los trabajadores. Nos estaban comentando acá que también los bueyes son alquilados de una comunidad de acá de Las Dantas en Granados. Esto se hace con la finalidad de tener un trabajo más fluido y que también no cueste meter toda la caña acá a los rodillos, como ustedes se pueden dar cuenta ahí. Las personas también tienen acá esta bonita ocupación en varias comunidades de Granados, Baja Verapaz, pero por lo regular se ha ido perdiendo esta tradición. Ya son pocas las personas que realizan este trabajo. Se ha ido perdiendo esta costumbre y esta tradición. Ahí es donde está todo el fuego. Las personas utilizan acá una vara para estar cuidando toda esa parte, ya que también es muy peligroso. Utilizan acá unas tapaderas de lo que son piedras
para evitar a que también se salga toda la brasa que está en este horno. Los niños también forman parte acá del proceso del trapiche. Ellos se acercaron en este momento a tomar el delicioso jugo de la caña. Acá pues ellos también nos están ayudando a grabar este video. En la parte de acá es donde se encuentra la canoa, donde viene a caer todo lo que es ya la melcocha para la elaboración de la panela. Ahorita lo que estoy tocando son los moldes. Acá es donde elaboran todas las mancuernas de dulce. En toda esta parte es donde vienen a tirar todo el bagazo de la caña. Como les comento, lo hacen con la finalidad de que se asolee, pero en este momento no está haciendo mucho sol. Va a tomar mucho tiempo a que todo este bagazo se pueda secar. Nuestro amigo Milder, pues que él lo está regando en esta área. Es todo lo que salió del trabajo que acaban de realizar en su momento. Pues ahí lo tienen, todo el entorno de un trapiche artesanal acá en las áreas rurales en Guatemala, específicamente en Aldea del Oratorio, Granados, Baja Verapaz. Y de esta manera finalizamos acá el video en los trapiches tradicionales de moler caña desde Aldea del Oratorio, Granados, Baja Verapaz. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario y dejar su like. Será hasta en una próxima oportunidad. Muchas gracias.